Mucha atención. La campaña presidencial acaba de entrar en uno de sus momentos más tensos. En una entrevista que ya está dando de qué hablar en todo el país, Enrique Gómez Martínez, jefe de debate de Abelardo de la Espriella, salió con toda contra quienes critican la ausencia del tigre en algunos debates presidenciales. Y lejos de retroceder, lanzó una frase que sacudió el panorama político. Según él, los que hoy están pidiendo debates son los que ya saben que perdieron. Durante la conversación en la hora de la verdad, Gómez aseguró que la verdadera disputa presidencial ya estaría definida entre Abelardo e Iván Cepeda, mientras otros candidatos buscarían protagonismo en los estudios de televisión porque no logran conectar con la gente en las calles. Pero eso no fue todo. También habló de la crisis económica, del narcotráfico, de la seguridad y lanzó duras críticas contra el gobierno actual. Incluso defendió el regreso de medidas contundentes como las extradiciones y la fumigación aérea. La pregunta ahora es inevitable. ¿Abelardo está evitando debates o simplemente siente que ya va ganando la pelea más importante? Muchas gracias, doctor Enrique. ¿Qué es lo que está pasando? ¿El tigre no quiere ir a los debates o qué es lo que ocurre? Bueno, la herramienta dialéctica de los debates ha tenido en esta campaña todo tipo de propósitos tácticos. Cuando estaban acordados los debates de los candidatos de centro y de derecha, pues la doctora Paloma resolvió que no cumplía los acuerdos que implicaban salirle al doctor Vélez. Obviamente, a lo largo de este proceso, desde octubre, el candidato Iván Cepeda se ha negado de manera sistemática a comparecer a los debates. Y hoy que estamos en la recta final crítica, donde las diferencias claramente en las encuestas confirman lo que hemos venido diciendo desde el principio de que esta carrera presidencial es entre Cepeda y Abelardo, pues vienen los aspavientos, vienen las desesperaciones de la campaña de los de siempre, de la campaña del establecimiento para tratar de encontrar foro y encontrar impulso en los escenarios de los debates, y eso explica la carta reciente de la doctora Paloma. Yo creo que es el último argumento o el último espacio que les queda. Quien no puede llenar las plazas públicas, quien no tiene un tráfico digital monumental como sí lo tiene Abelardo, quien no vive diariamente el fervor como lo vivimos en la campaña del Tigre, pues está ahora a la desesperada, un poco de manera oportunista, tratando de encontrar en ese foro más audiencia. Y creo que el argumento de Abelardo ha sido franco y ha sido directo, y es, ¿para qué hacer un debate con quien no va a pasar a la segunda vuelta? Y en eso, si hay una campaña que ha sido consistente, tal vez desde inicios de año, incluso antes, ha sido la de Abelardo, que ha convocado a Cepeda para la discusión de esos temas trascendentales como la ruptura del orden constitucional que pretende el candidato del pacto histórico. Entonces, en la práctica creo que Abelardo se mantiene en que se justifica en estos escasos 23 días de campaña frenar la agenda que se tiene de recorridos a nivel nacional solo en el caso y solo si Iván Cepeda participa en un debate. Un debate para que quien ya lleva, pues, pierde más de 11 o 12 puntos en la intención de voto, como es el caso de la doctora Paloma, de acuerdo a todas las mediciones, pues no le agrega mayor cosa al análisis que puedan hacer los electores, sobre todo los indecisos, le quita tiempo a la campaña que va ganando, que es la de Abelardo, y obviamente es inútil en la medida en que no se genera el contraste con la campaña del gobierno Petro, que es la campaña de Iván Cepeda. Creo que eso resume la situación de Bar. Es un tema de poca trascendencia, insisto, porque es claro que quien quiere romper la Constitución del 91, quien es el aliado de las FARC, de los narcotraficantes y los corruptos, pues no va a salir a dar la cara, como lo ha desafiado una y otra vez desde hace más de 4 meses Abelardo. Y mientras tanto, pues es un poco el retorno al escenario de la consulta, es el establecimiento diciendo, bueno, pero ¿por qué no compites con el que ya perdió? El que ya perdió, pues ya perdió, y Paloma pues no va a estar en segunda vuelta. Colombia atraviesa uno de los momentos económicos más delicados de los últimos años, y cada vez son más las voces que advierten que el país podría entrar en una crisis aún más profunda si no se toman decisiones urgentes. La deuda sigue creciendo, el costo de vida golpea a millones de familias y el Estado parece gastar mucho más de lo que realmente recibe. Mientras tanto, los colombianos sienten el impacto todos los días. Comida más cara, gasolina más costosa, menos empleo y un ambiente de incertidumbre total. Durante una reciente entrevista en La Hora de la Verdad, Enrique Gómez Martínez aseguró que Colombia está prácticamente quebrada
y que el país necesita una transformación económica inmediata para evitar un colapso aún mayor. Según explicó, uno de los grandes problemas ha sido el crecimiento descontrolado del gasto público y el aumento constante del endeudamiento. ¿Irreversible? Hay que mirar al futuro, primero que todo, doctor Fernando, porque ya en el pasado y en el presente de este gobierno, pues no hay nada, ninguna solución, no hay ningún propósito de enmienda ni de corrección. Por el contrario, lo que vemos con los últimos nombramientos en el sistema de salud es la consagración de la robadera. Evidentemente, el exalcalde Ospina, el exalcalde Quintero, llegan a llevarse la olla de las EPS intervenidas en un acto no solo siniestro y antihumano, de destrucción final del sistema en medio de la crisis generalizada en la dispensación, en los procedimientos, en la oscuridad de las cuentas de nueva EPS, sino que pues también existe evidentemente en la contratación de la deuda una agenda oculta, esa agenda de contratar caro y a corto plazo, a mediano plazo, créditos de tesoro a través de emisiones cada vez más frecuentes y cada vez más costosas, pues también genera evidentemente beneficios y comisiones para esos banqueros, que muchos de ellos tristemente son entidades nacionales, que son las que se están llenando los bolsillos con la desesperación de caja del gobierno. Hacia el futuro, ¿qué queda? Fernando, yo creo que la historia de buen crédito de Colombia se va a recuperar, el prestigio internacional de nuestro país. 5 décadas se han hecho para mantener una cultura de pago, pues van a seguir siendo útiles y relevantes. Los cambios que tiene que hacer el Estado colombiano deben hacerse con convicción. Por eso hay que elegir al tigre Abelardo de la Espriella, porque nosotros somos convencidos del conservadurismo fiscal, no solo en términos de cerrar el déficit, casi que ya crónico, que aqueja las finanzas públicas. Quienes no conocen de estos temas entre la audiencia, el Estado colombiano define su presupuesto casi que de manera sistemática por encima de sus ingresos, gasta corriente y rutinariamente por encima de sus ingresos. Y esa es una situación que le ha costado a la economía enormemente a lo largo de varias décadas. Por eso los de siempre esconden la cara cuando hoy día se confronta al gobierno Petro, porque los que crearon la cultura de la regla fiscal, de una regla fiscal que es un rey de burlas, los que crearon la cultura de que un puntico de déficit no era malo, 2 punticos de déficit tampoco, 3, 3,5, 4, 4,5, fueron los de antes, los que estuvieron gobernando este país durante los últimos 30 años y que hoy respaldan la aspiración de la candidatura de los de siempre, de la doctora Paloma. Hay que volver a una ética de déficit cero por una parte, y hay que insistir en la reducción de gastos de funcionamiento y gastos directos del Estado. Y eso es posible de distintas maneras, no solo reduciendo el gasto superfluo, los cerca de 700,000 empleados públicos y contratistas de nóminas paralelas. Es también determinante reducir el número de ministerios. Es muy importante ser eficiente en muchos programas del Estado que muestran mal gasto, como se ha visto en este gobierno, y hay que tener la convicción también de recoger muchas exenciones y gabelas tributarias, cerca de 280 exclusiones y exenciones tributarias que fueron denunciadas por el informe de especialistas de la OCDE contratado por el gobierno Duque y que fueron desoídas no solo por el gobierno Petro, sino por todo el establecimiento que fue creando capa por capa esta ruta de beneficios que tienen, Fernando, siempre un beneficiario especial, un cacao, un sector, un ricachón que logra que a través de el capitalismo de amigos se perjudique a un competidor o se beneficie su propia industria. Hay que ponerle cara de hombre al tema del contrabando, hay que ponerle cara de hombre a la evasión de la regalía y el impuesto sobre la explotación ilegal del oro, que puede representar, según estimados, cerca de 12,000 millones de dólares al año de evasión regalística y tributaria. Entonces, hay escenarios con los cuales se puede mejorar el recaudo del Estado. Obviamente hay que llegarle al fracking a la velocidad de la luz. Hay que generar, y lo estamos trabajando, un escenario no solo de implementación de los pozos ya estudiados y detectados, sobre todo en la cuenca media del río Magdalena, y levantar los requerimientos de licencia previa para exploración y explotación, cambiando completamente la filosofía de licenciamiento en hidrocarburos para poder empezar a generar nuevas rentas petroleras. El presidente Abelardo ha dicho claramente, y tiene la vocación, y lo vamos a lograr, de que Colombia va a llegar a niveles de 1,3 millones de barriles diarios de producción, que es y sigue siendo la principal fuente fiscal colombiana. En ese conjunto de acciones, tanto de reducción de gasto
como de incremento de ingresos y una reducción de la tasa de tributación de renta y la eliminación, oiga bien, doctor Fernando, del impuesto de patrimonio, están las soluciones fiscales, porque a menor tasa de renta históricamente en el mundo, y ha sido demostrado, aumenta el recaudo, y eliminando el impuesto odioso de patrimonio a las personas y a las empresas creados, este último por el gobierno, generalmente e históricamente vuelve rápidamente la inversión productiva que tanta falta le hace a la reactivación económica. Y habiendo reactivación, hay ingreso fiscal y se puede atender este desastre de deuda y de mal gasto que deja el gobierno Petro. Colombia enfrenta una crisis económica que ya no se puede ocultar. La deuda crece, el déficit fiscal aumenta y cada vez hay menos margen para sostener el gasto del Estado. Pero en medio de este panorama, Enrique Gómez Martínez lanzó una propuesta contundente sobre lo que, según él, debería hacerse para evitar que el país termine completamente ahogado financieramente. Durante su intervención en La Hora de la Verdad, Gómez aseguró que Colombia necesita recuperar urgentemente su capacidad de producir riqueza y dejar de depender únicamente de más impuestos y más deuda. Por eso defendió una estrategia basada en reducir el gasto innecesario del Estado, eliminar privilegios tributarios y combatir con fuerza la evasión fiscal y el contrabando. Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención fue su defensa total del fracking. Según explicó, el país tendría que acelerar la exploración y explotación petrolera a la velocidad de la luz para volver a generar ingresos fuertes que permitan financiar al Estado y recuperar la confianza económica. Qué buena respuesta, doctor Fernando, sobre el tema económico nos da el doctor Enrique Gómez, y la gente tiene que conocer estos detalles a fondo. Hay otro asunto que preocupa mucho. La campaña de Iván Cepeda y los petristas se han encargado de regar una especie peligrosísima. Ellos dicen, y le dicen a su gente, que el gobierno eventual de Abelardo de la Espriella traería la guerra y que entonces volvería la violencia. ¿Qué le responde usted a esos que tienen por costumbre regar este tipo de acusaciones, pues, que no están por ninguna parte planteadas? La dialéctica marxista, la narrativa de la izquierda y de gran parte de los de siempre, de ese establecimiento cercano, validador de la violencia política y el terrorismo durante las últimas 4 décadas, esos miembros activos de la cultura dialogante, esos herederos de la perversa institucionalidad que cree que le saca el cuerpo al cumplimiento de sus deberes sentándose a la mesa a entregar la ley, la constitución, la vida, honra y bienes de los ciudadanos en mesas de negociaciones, han creado ese mito que usted señala. Además, entregar la ley y la constitución no es hacer la guerra, es cumplir la finalidad esencial del Estado, su finalidad primigenia, la de superar la cultura y la interacción de las vías de hecho a través precisamente de la vigencia del Estado de Derecho. Y esa es la premisa de la campaña de Abelardo de la Espriella. Vuelve la aplicación universal permanente de la ley en todo el territorio nacional. Eso no es hacer la guerra, es lo contrario, es cumplir el propósito constitucional fundamental. Y toda esa falsa retórica se promulga por estos vagabundos en un mar de sangre construido no solo desde la guerrilla, claro. La guerrilla ha tenido la consistencia en sus acciones ofensivas para acabar con la democracia colombiana que envidiaría y debería haber tenido el Estado colombiano en defenderla y no la tuvo. Hoy, en la que yo he llamado la hecatombe del Cauca, se ve reflejada no solo la estrategia de las FARC formulada muy atrás, doctor Fernando lo recuerda por allá, en la 7ª conferencia del Estado Mayor de las FARC en 1982, de apoderarse del Cauca como no solo ruta para el trasiego de armas y narcóticos, sino también para empoderarse de la agenda étnica e indígena a través de la reivindicación territorial y de suelos para los resguardos. Esa estrategia que además tiene hoy la destrucción de la cultura occidental en el Cauca, la apropiación y la entrega que hizo el gobierno Santos de la educación a los resguardos del CRIC y sus presupuestos, el PAE, la administración y los nombramientos de las nóminas. Toda esa cultura subversiva ha logrado permear a las élites, sobre todo bogotanas, disque intelectuales, con esa falacia que señala Ademar, y es que hacer regir la Constitución y la ley es hacer la guerra. No, eso es cumplir el fin y el rol esencial del Estado, y estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos a hacerlo en el marco de la Constitución y la ley, por la razón, como bien dice Abelardo, o por la fuerza, y con el respaldo total y las garantías para que la fuerza pública y la fuerza de policía en el país no vuelvan a ser objeto del abuso, del atentado personal directo, selectivo o generalizado
como lo ha tolerado este gobierno y, perdónenme, los últimos 4 gobiernos de este país. Eso cambia y esa es la expectativa que tiene hoy Abelardo punteando las encuestas, ya empatando en nuestras mediciones a Iván Cepeda, con la opción clara no solo de ser el más votado en la primera vuelta, sino como es nuestro compromiso en los próximos 20 días, convencer al pueblo colombiano de que la reconstrucción de Colombia, la salvación nacional y la construcción de la patria milagro debemos empezarla desde el 31 de mayo por la urgencia misma en la que vive hoy día el país, y por eso creemos y proponemos a la ciudadanía un apoyo masivo para el triunfo en primera vuelta. Doctor Fernando. Bueno, doctor Enrique, usted sabe que yo formé parte de un gobierno al que no se puede acusar de las cosas que usted está mencionando, porque fue un gobierno austero, porque combatimos el narcotráfico como el primer cáncer del país. Yo recuerdo, cómo lo voy a olvidar, que todos los lunes tenía una cita con el general Castro para preguntarle cómo iban las fumigaciones. Y las fumigaciones acabaron el narcotráfico en Colombia. Terminó el gobierno de Uribe, hubiera podido ser mejor, pero terminó con 40.000 hectáreas sembradas de coca y tenemos 350.000 hectáreas sembradas de coca. Esa es la tragedia nacional. Un resultado excepcional, doctor Fernando, que recogió precisamente la doctrina de personas como las de César Gaviria, que durante su gobierno dejó expandir los frentes de las FARC y la siembra de coca. Obviamente el gobierno siniestro de Ernesto Samper, que pactó con los narcotraficantes y permitió esa ampliación. Gracias a usted, gracias al doctor Álvaro Uribe, el país frenó la hecatombe de aquella época y tristemente sus legatarios, el señor Juan Manuel Santos en sus 2 mandatos, y lo digo con claridad, el señor Iván Duque, volvieron a la senda de precisamente esa dialéctica que criticaba Ademar en su pregunta, de que aplicar la ley, de preservar la movilidad, de fumigar y erradicar aéreamente, porque el doctor Fernando lo recordará claramente, solo a través de las fumigaciones masivas se logra romper esa curva de crecimiento de los cultivos ilícitos y sobre todo se disuade la entrada de nuevos actores o nuevos gestores de siembras. Esa es la cultura que fue exitosa en la seguridad democrática, que le trajo no solo la paz y el crecimiento económico al país, sino la dignidad a una Colombia que para 2002 estaba tristemente de rodillas. Creo que hay que volver al espíritu de ese gobierno al que usted perteneció con una cuota de esfuerzo y sacrificio que todos agradecemos y reconocemos. Y si dije 4 gobiernos, corrijo y hago la fe de ratas ante la audiencia, me quise referir a los últimos 3 gobiernos. Y extraditando a los bandidos. Esencial. Fíjese con la paz total, doctor Fernando, la paz total, uno de sus grandes efectos ocultos es la suspensión real de las extradiciones, sobre todo de los miembros de las FARC, aunque también aparentemente de otras organizaciones. Yo veo lo del Clan del Golfo y otras organizaciones asociadas a los carteles de mexicanos en el Pacífico, que precisamente la finalidad misma de la paz total, que no ha fracasado. Yo quiero dejar esta constancia ante la audiencia. La paz total ha sido un éxito para los fines reales de la paz total, los fines propuestos originariamente por Iván Cepeda y por Gustavo Petro, que era la expansión del poder guerrillero y narcotraficante en el país. Esa doctrina de la ley 2272, esas zonas de despeje sistemático y de suspensión de operaciones, las gestorías de paz y, como usted bien lo recuerda, la suspensión unilateral de las órdenes de extradición por parte del gobierno, pues han logrado su cometido. Hoy Colombia, la fuerza pública, la ciudadanía están arrodilladas ante los terroristas. Y después de escuchar todo este panorama, queda claro que Colombia está entrando en un momento decisivo. Ya no se trata solamente de campañas, discursos o peleas políticas. Lo que está en juego es el futuro económico de millones de colombianos que hoy sienten cómo el dinero ya no alcanza, cómo el empleo se vuelve más difícil y cómo la incertidumbre crece cada día. Las palabras de Enrique Gómez Martínez dejaron algo muy claro. El país enfrenta un déficit enorme, una deuda cada vez más pesada y un modelo económico que, según él, ya no aguanta más improvisaciones. Por eso insiste en que Colombia necesita decisiones rápidas, fuertes y radicales para volver a producir riqueza y recuperar la confianza internacional. Y ahí es donde aparece uno de los temas más polémicos, el fracking. Mientras algunos sectores lo ven como una amenaza ambiental, otros aseguran que podría convertirse en la herramienta que le permita al país volver a tener ingresos sólidos, reactivar la economía y evitar un colapso financiero mayor. Para Enrique Gómez y la campaña de Abelardo de la Espriella, no hay tiempo que perder y Colombia tendría que acelerar esa explotación energética cuanto antes. Pero más allá del petróleo, también se habló de reducir el tamaño del Estado, combatir la corrupción, frenar el despilfarro y acabar con muchos beneficios que durante años, según él, han favorecido solamente a unos pocos mientras el resto del país paga las consecuencias. Ahora bien,
La gran pregunta es si realmente existe la voluntad política para hacer cambios tan profundos. Porque una cosa es prometer reformas en campaña y otra muy distinta enfrentarse a los intereses que históricamente han manejado el poder económico y político en Colombia. Mientras tanto, la preocupación de los ciudadanos sigue creciendo. Muchos sienten que el país va sin rumbo claro, que cada vez hay más tensión económica y que el próximo gobierno recibirá una de las situaciones más difíciles de las últimas décadas. Y en medio de todo esto, el debate apenas comienza. ¿Debe Colombia apostar nuevamente por el petróleo y el fracking para salvar sus finanzas? ¿O el país necesita otro modelo completamente diferente? Lo cierto es que las decisiones que se tomen en los próximos años podrían marcar el destino económico de toda una generación. Déjanos tu opinión aquí en los comentarios. ¿Crees que Colombia todavía está a tiempo de recuperarse? ¿O piensas que la crisis ya es demasiado profunda? Queremos leerte. Y si te gustó este video, suscríbete ahora mismo, activa la campana, deja tu like y comparte este contenido porque vienen más análisis, más entrevistas y más información sobre lo que realmente está pasando en Colombia.